Bienvenidos a Misterios Macabros. La historia de hoy da mucho miedo, porque cuando estamos en la cama, todos sentimos que es un sitio seguro, pero no fue así para la pobre Emily. Aquí comienza esta historia de terror original de Misterios Macabros. Está debajo de la cama. Emily era una niña de 6 años que vivía en una tranquila casa en las afueras de un pequeño pueblo. Su habitación estaba decorada con colores pastel y adornos de unicornios, pero en las últimas semanas su serenidad se había visto perturbada. Las noches que antes eran placenteras se habían convertido en una experiencia aterradora. La niña solía ser alegre y despreocupada, pero algo había cambiado en ella. Cada vez que llegaba la hora de acostarse, su rostro se llenaba de ansiedad y temor. Sus padres notaron el cambio en su comportamiento y trataron de consolarla, pero Emily no podía explicar lo que le estaba pasando. Las pesadillas se convirtieron en su tormento diario. No eran sueños comunes y corrientes, eran pesadillas vividas y vívidas que la dejaban despierta durante horas. En estos sueños, veía figuras oscuras que se movían alrededor de su habitación, susurrándole palabras incomprensibles. Las voces resonaban en su cabeza, llenándola de terror y desesperación. A medida que pasaban las noches, las pesadillas se volvían más intensas y espantosas. Las sombras parecían tener vida propia, acechándola desde todos los rincones de su cuarto. Emily se despertaba sudando y temblando, incapaz de encontrar consuelo en los brazos de sus padres, que estaban desconcertados y preocupados por la transformación de su hija. Emily se aferraba a su osito de peluche, el único consuelo que parecía ofrecerle algo de seguridad en medio de la oscuridad. Pero incluso el peluche no podía protegerla de las pesadillas que la acosaban cada noche. La niña intentó explicar lo que veía y escuchaba en sus sueños a sus padres, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. No sabía cómo expresar la sensación de terror que la envolvía cada vez que cerraba los ojos. Sus padres la tranquilizaban y le decían que todo estaría bien, pero las noches de insomnio se convirtieron en su rutina. La somnolencia comenzó a afectar su vida diaria. Emily estaba agotada durante el día, sus ojitos estaban enrojecidos y su rendimiento en la escuela se deterioraba. Sus padres estaban desesperados por encontrar una solución y la llevaron a un especialista en sueño infantil. El doctor realizó pruebas y exámenes, pero no pudo encontrar ninguna explicación médica para las pesadillas de Emily. Le recetó algunos medicamentos para ayudarla a dormir, pero no hicieron más que agravar su estado. Las pesadillas se volvieron aún más horripilantes y Emily comenzó a experimentar episodios de parálisis del sueño, durante los cuales sentía una presencia ominosa en su habitación. Con cada noche que pasaba, Emily se volvía más retraída y asustada. Sus padres estaban desesperados por encontrar una solución, pero no tenían idea de lo que realmente estaba sucediendo en la habitación de su hija durante las horas de la noche. A medida que las noches de Emily se llenaban de pesadillas y terror, sus padres se sentían cada vez más impotentes. Desesperados por ayudar a su hija, comenzaron a buscar respuestas en todas partes. Llevaron a Emily a terapeutas, psicólogos y médicos, pero ninguno de ellos podía descubrir la causa de sus pesadillas. La niña comenzó a evitar su habitación a toda costa. No quería volver a enfrentarse a las sombras que la acechaban en la oscuridad, así que pasaba la mayor parte de su tiempo en el salón familiar junto a sus padres. Su cuarto se había convertido en un lugar prohibido, y Emily se negaba a entrar sola. Una tarde, mientras Emily jugaba en la sala de estar, su madre encontró algo extraño debajo de la cama de la niña. Cuando se agachó para recoger un juguete que se había caído, notó un objeto que no había estado allí antes. Era una pequeña caja de madera, tallada a mano y adornada con extraños símbolos. Intrigada por el descubrimiento, la madre de Emily sacó la caja de debajo de la cama y la examinó detenidamente. Parecía antigua y misteriosa, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. Cuando la abrió, encontró un conjunto de cartas escritas a mano en un idioma que no podía entender. Las cartas estaban llenas de garabatos y dibujos oscuros y emanaban una extraña energía. La madre de Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras las miraba. Instintivamente, supo que estas cartas estaban relacionadas de alguna manera con las pesadillas de su hija. Sin decir una palabra a Emily,
La madre guardó las cartas en un cajón y cerró la caja de madera. Quería investigar más a fondo el origen de este extraño objeto y averiguar si tenía alguna conexión con las pesadillas de su hija. Esa noche, después de que Emily finalmente se quedó dormida en el sofá, la madre se aventuró a mirar las cartas una vez más. A la luz de una vela, intentó descifrar los símbolos y entender lo que decían. Mientras lo hacía, comenzó a sentir una presencia ominosa en la habitación. Un susurro sutil llenó el aire, como si algo estuviera tratando de comunicarse con ella desde las sombras. La madre de Emily miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal persistió. Las cartas parecían contener rituales y conjuros oscuros, escritos por alguien que había explorado los rincones más oscuros de la magia negra. A medida que continuaba leyendo, la madre de Emily se dio cuenta de que estas cartas estaban relacionadas con el demonio que acosaba a su hija por las noches. Con un escalofrío de terror, comprendió que el mal que habitaba debajo de la cama de Emily tenía un origen mucho más siniestro de lo que jamás habría imaginado. La madre sabía que debía tomar medidas drásticas para proteger a su hija, pero ¿cómo enfrentar a un demonio que acechaba en las sombras? La madre de Emily estaba decidida a descubrir más sobre el demonio que acechaba debajo de la cama de su hija y poner fin a las pesadillas que habían atormentado a la niña durante tanto tiempo. Investiga en secreto, tratando de descubrir información sobre el demonio y cualquier forma de protección o exorcismo que pudiera ayudar. Después de semanas de investigación exhaustiva, la madre encontró un antiguo libro de hechizos en una tienda de antigüedades. El libro, escrito en una lengua antigua y desgastada, contenía información sobre cómo convocar y controlar a los espíritus malignos. Aunque era peligroso y arriesgado, la madre estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a su hija. Una noche, mientras Emily dormía en el sofá, la madre se aventuró a realizar el antiguo ritual del libro de hechizos. Siguió cada paso meticulosamente, trazando círculos y dibujando símbolos en el suelo de la sala de estar. Recitó palabras antiguas y oscuras en un intento desesperado por llamar al demonio que acosaba a su hija. La habitación se llenó de una energía ominosa mientras el ritual continuaba. La madre podía sentir la presencia del demonio acercándose, pero estaba decidida a enfrentarlo y expulsarlo de la vida de su hija para siempre. Finalmente, el demonio se manifestó frente a ella, con ojos ardientes y una sonrisa siniestra. El demonio se burló de la madre, revelando que conocía su intento de librarse de él. Se burló de sus esfuerzos y le advirtió que cualquier intento de enfrentarlo solo resultaría en consecuencias aún más terribles para Emily. La madre estaba atrapada en un dilema imposible. El demonio finalmente hizo una propuesta aterradora. Ofreció un trato. Si la madre le daba su alma, él dejaría de atormentar a Emily y pondría fin a las pesadillas. A cambio, prometió que la niña viviría una vida libre de pesadillas y terror. La madre estaba destrozada por la decisión que tenía que tomar. Sin otra opción, y pensando en el bienestar de su hija, la madre aceptó el trato. Sellaron el pacto en sangre, y el demonio desapareció de la vida de Emily, al menos por el momento. A partir de entonces, la niña comenzó a dormir tranquila por las noches, sin pesadillas ni visitas del demonio. Sin embargo, la madre sabía que había sellado su destino y que, tarde o temprano, el demonio vendría a cobrar su deuda. Vivía atormentada por la sombra del trato que había hecho y la maldición que había caído sobre su alma. El oscuro secreto se mantuvo guardado durante años, hasta que Emily, ya adulta, descubrió la verdad detrás de sus años de infancia marcados por el terror. La madre, atormentada por la culpa y el miedo, le reveló la historia de su sacrificio desesperado y el trato que había hecho para protegerla. Emily quedó horrorizada al enterarse de la terrible elección que su madre había hecho por su bienestar. La maldición del demonio había sido transferida a ella, y ahora, como adulta, debía enfrentarse al demonio y encontrar una manera de romper el pacto antes de que su alma quedara atrapada en la oscuridad para siempre. Emily, decidida a liberarse de la maldición que había heredado de su madre, comenzó su búsqueda de una forma de romper el pacto con el demonio. Investiga en bibliotecas,
consulta a expertos en lo paranormal y busca respuestas en antiguos textos y grimorios. Durante su investigación, Emily se encuentra con la leyenda de un poderoso amuleto conocido como el Ojo de la Redención. Según la leyenda, este amuleto tenía el poder de deshacer pactos oscuros y liberar almas atrapadas en maldiciones demoníacas. Era la única esperanza de Emily para romper el trato con el demonio. Sin perder tiempo, Emily se embarcó en una peligrosa búsqueda para encontrar el Ojo de la Redención. Siguió pistas y rastros por todo el mundo, enfrentándose a peligrosas criaturas y desafíos paranormales en su camino. Cada paso la acercaba más a su objetivo, pero también la ponía en mayor riesgo. Finalmente, después de una larga y ardua búsqueda, Emily localizó el amuleto y lo adquirió. Con el Ojo de la Redención en su poder, regresó a su hogar con la esperanza de romper el pacto y liberar su alma de la maldición que la acosaba desde la infancia. Esa noche, Emily realizó un ritual utilizando el amuleto, siguiendo cuidadosamente las instrucciones que había encontrado en su investigación. La habitación se llenó de una energía intensa mientras el amuleto brillaba con un resplandor celestial. Parecía que finalmente iba a lograr su objetivo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de completar el ritual, el demonio apareció ante ella. Con una sonrisa retorcida, el demonio se burló de sus esfuerzos y reveló que el Ojo de la Redención no podía romper el trato que su madre había sellado con sangre. Emily se sintió derrotada y desesperada mientras el demonio se burlaba de su intento fallido. El amuleto se apagó y perdió su resplandor, dejando a Emily con una sensación de impotencia. El demonio le advirtió que no había escapatoria y que, tarde o temprano, su alma le pertenecería. Con el corazón roto y la determinación de enfrentarse al demonio una vez más, Emily continuó su lucha para liberarse de la maldición que la atormentaba. Sabía que no podía rendirse y que debía encontrar una forma de derrotar al demonio antes de que fuera demasiado tarde. La vida de Emily se desmoronó por completo después de su intento fallido de romper el pacto con el demonio. Las pesadillas se intensificaron, sus amigos y familiares comenzaron a notar su deterioro mental y emocional, y la sombra del demonio parecía perseguirla constantemente. Desesperada por encontrar una solución, Emily recurrió a rituales oscuros y desesperados para tratar de proteger su alma. Invocó entidades demoníacas menores en un intento de contrarrestar al demonio que la acechaba, pero solo logró atraer más presencias malévolas a su vida. El demonio, complacido por su sufrimiento, continuó visitándola en sus sueños y atormentándola con visiones horribles. Le recordaba constantemente que su alma estaba destinada a ser suya y que no había escape de su destino. La salud mental de Emily se deterioró aún más y comenzó a aislarse del mundo exterior. Sus amigos y familiares la veían como una sombra de lo que una vez fue, incapaz de ayudarla en su lucha contra el mal que la consumía. Finalmente, una noche oscura y tormentosa, el demonio apareció en la vida de Emily de una manera más tangible. Se manifestó en su habitación, con su figura retorcida y sus ojos ardientes de odio. Le recordó a Emily que su tiempo se estaba agotando y que pronto reclamaría su alma. En un acto desesperado de resistencia, Emily intentó enfrentarse al demonio con un cuchillo sagrado que había adquirido en uno de sus intentos anteriores de protegerse. Pero el demonio era mucho más poderoso y con un gesto de su mano arrebató el arma de las manos de Emily y la dejó indefensa. Emily cayó de rodillas, llorando y suplicando al demonio que la dejara en paz. Pero el demonio solo se rió de su sufrimiento y se inclinó sobre ella, listo para llevarse su alma al infierno. Emily se dio cuenta de que había perdido, pero mucho más de lo que ella imaginaba. Mientras su cuerpo yacía en un coma profundo en el mundo real, su mente quedó atrapada en un eterno y aterrador sueño. Estaba condenada a sufrir pesadillas eternas, atormentada día y noche por el demonio que había estado debajo de su cama. Sus padres, desconcertados y desesperados, la llevaron al hospital, donde los médicos confirmaron que Emily estaba en un estado de coma irreversible. Les dieron dos opciones:
desconectarla y poner fin a su sufrimiento físico o mantenerla con vida en un estado vegetativo, alimentándola a través de tubos y cuidándola las 24 horas. Con el corazón destrozado, sus padres, pensando que hacían lo correcto por el amor que tenían hacia su hija, eligieron mantenerla con vida. Sin saber, Emily estaba atrapada en un sueño eterno, condenándola así a una pesadilla sin final. El demonio soltó una carcajada que heló el alma de Emily. Continuaba su reinado de terror en los oscuros confines del sueño eterno de Emily, asegurándose de que su sufrimiento nunca llegara a su fin. Si te ha gustado, déjanos un comentario, comparte, síguenos y dale a la campanita, y subiremos muchas más historias y leyendas en Misterios Macabros.